al hermano país de Perú. Para mí es un grato honor poder estar esta noche con ustedes y le agradezco fundamentalmente a mi gran amigo Giuseppe Napuri por haberme invitado a esta hermosa jornada de capacitación. Bueno, yo estoy acá para contarles mi experiencia en una cárcel de Argentina. Allí tuve la oportunidad de realizar una investigación con los violadores. Lo que yo hice fue una investigación cualitativa, longitudinal, a lo largo de 10 años. En mi muestra hay 41 violadores. A cada uno de ellos los he entrevistado mínimo 20 veces, 20 entrevistas. Y a algunos he llegado hasta casi un centenar. Es decir, que la posibilidad que tuve de entrevistar a estos violadores fue bastante profunda y muy exhaustiva. Mi formación profesional es la de un psicoanalista, es decir, que he estado preparado durante toda mi vida para realizar la aplicación de entrevistas en profundidad. En estos 10 años he entrevistado muchos más de 41 violadores, solo que en mi investigación entran esto porque habían reunido el mínimo que yo me había propuesto de entrevistas. A la vez he podido tener la oportunidad de entrevistar también, pero en mi consultorio particular, a mujeres violadas. Esta doble posibilidad me ha permitido, digamos, agregarle un elemento muy valioso a la investigación, el relato y la vivencia de las víctimas de violación y a la vez el relato y la vivencia de los victimarios, es decir, de los violadores. Hoy, esta noche, yo voy a compartir con ustedes, de alguna manera, el libro que he podido desprender de esta investigación acerca de los violadores. Esta investigación ha dado lugar a dos tipos de libros. Por una cuestión absolutamente concreta, las mujeres que habían vivido este tipo de violación podrían sentirse bastante afectadas de que yo haga en un mismo libro el relato acerca de los violadores, lo que arrojó mi investigación sobre violadores, y el relato de lo que realizó mi investigación con ellas. Por eso, esta investigación de 10 años me ha permitido tener dos libros y hoy les voy a comentar el libro que se llama precisamente Violadores. Lo que más me impactó para realizar esta investigación es la gran diferencia que yo podía ubicar de lo que ocurría y de lo que me decían en la cárcel, de lo que ocurría y me decían en el consultorio. ¿Cuál era esa diferencia? Las mujeres en mi consultorio me mostraban con un relato absolutamente desgarrador y traumático que habían sido grandemente afectadas por la vivencia de la violación. A su vez, los violadores me mostraban con su relato que lo que ellos habían realizado era un acto que no daba lugar al daño que vivían las víctimas. Por supuesto, esto que yo le estoy comentando a ustedes de una manera muy simple, a mí me llevó mucho tiempo poder darme cuenta de qué era lo que estaba ocurriendo, a qué se debía esta enorme diferencia entre violadores que decían que no producían tal daño y mujeres que se sentían gravemente dañadas. Bueno, esta diferencia me llevó a preguntarme qué era una violación, porque digamos, aquí lo que se juega es el concepto de violación. El concepto con el cual las mujeres víctimas de una violación lo vivían no era el mismo concepto con el que se movían estos hombres detenidos en la cárcel. Entonces fue allí que con una enorme sorpresa me empecé a encontrar con el concepto de violación. Resulta que los seres humanos no somos los únicos seres que violamos. También violan los animales.
animales grandes como la ballena, los gorilas, leones, jirafas, pero también animales pequeños como langostas, arácnidos, mosquitos y algunos artrópodos también violan. Es decir, que la violación es un comportamiento que se da en varias especies animales y no tan solo en el hombre. Esta cuestión también les interesó a las personas especializadas en conocer el comportamiento de los animales, que son los biólogos evolutivos. Y ellos pudieron encontrar un factor común, que es el eje de las violaciones, en todas estas especies animales. Porque hay un factor común en todas las especies que se encuentran violadores, ya sea en las ballenas, en los gorilas, en los mosquitos, en los arácnidos y en el hombre. ¿Cuál es ese factor común? El factor común parte de alguna manera de la conservación de las especies. Se ha podido aislar que hay una cuestión muy importante en todas estas especies, que es la dinámica de la vida, y de alguna manera que esta dinámica de la vida da lugar a la dinámica de la violación. Permítame que les muestre lo que los biólogos evolutivos me fueron mostrando a mí con el relato de sus libros. Resulta que en todas estas especies donde se detectan sujetos violadores aparece lo siguiente. Los machos de estas especies, incluido el hombre, son sujetos poligínicos. ¿Qué quiere decir poligínicos? Quiere decir que son sujetos que no son responsables de la conservación de las especies en torno a las crías. Los machos de estas especies solamente tienen una responsabilidad en torno a la conservación de las especies, que es brindar el semen que fertilice a la hembra. Y ahí se acaba su responsabilidad. Leones, jirafas, ballenas, mosquitos, arácnidos e incluido el hombre, los machos, en torno a la conservación de las especies, tienen solamente esta responsabilidad: inseminar a las hembras. Esa posibilidad de inseminar a las hembras les brinda un margen de libertad que les permite seguir buscando la mayor cantidad de hembras a las cuales inseminar. Esta es la característica que hace a los sujetos poligínicos. Entonces, los sujetos poligínicos son aquellos que durante el curso de su vida tratan de inseminar la mayor cantidad de hembras porque no son responsables de la conservación de las especies a partir de las crías. Esto le permite a los machos deambular, ser errantes o cambiar de parejas. Mientras que las hembras de estas especies donde se detectan los violadores no pueden tener el mismo principio de la vida. Es decir, no pueden ser poligínicas porque son las responsables de que la especie se conserve, son las responsables de la cría. Entonces las hembras desarrollan otro principio, que es la selectividad. Es decir, que estas hembras seleccionan al macho con el cual van a copular para la conservación de las especies. Por lo tanto, las hembras tratan de seleccionar al macho más apto para la conservación de las especies. Es decir, que las hembras seleccionan el macho alfa, el macho que genéticamente es más poderoso, más perfecto, el que permite conseguir más alimento, el que transmite hijos más sanos, más veloces, más fuertes y también más lindos. Es decir, que las hembras responden al principio de la selectividad y los machos al principio de la poliginia. Si unimos los principios rectores de ambos, machos y hembra, podemos encontrarnos con una gran ecuación y una gran sorpresa. Si juntamos mujeres selectivas o hembras selectivas con machos poligínicos, encontraremos que hay una enorme población de machos que quedan sin ser elegidos para la cópula sexual. Porque, por ejemplo, las hembras de las ballenas, 20, 30 ballenas pueden elegir al mismo balleno alfa, con el cual van a copular para ser inseminadas para tener un ballenato. La otra cantidad de machos que no han sido seleccionados por las hembras para la cópula sexual, algo tienen que hacer en relación
al principio de la vida. Se pueden tirar al fondo del mar a morirse o no respetar la selectividad de las hembras ni tampoco el dominio de los machos. Ese grupo que queda sin haber sido elegidos para la cópula sexual son los violadores. Es decir, que los violadores son un grupo de sujetos que se encuentran en todas estas especies por un principio de la vida, por el principio de la dinámica sexual. Entonces, la misma dinámica sexual de la conservación de las especies nos entrega violadores, que son los sujetos que no han sido seleccionados para la cópula sexual. Entonces, les vuelvo a decir, los violadores en todas estas especies animales son sujetos que no respetan la decisión de las hembras, la selectividad, y son a la vez sujetos que no respetan el principio del macho alfa de la posesividad de las hembras. Esos son los violadores. Es decir, que los violadores han existido en la faz de la Tierra desde hace millones de años. Entonces, hay violadores en muchas especies animales y desde hace muchísimo tiempo. Entonces, esto le otorga al principio y a la dinámica de la violación un carácter muy importante que quisiera que lo podamos charlar. En la biología evolutiva hay un movimiento que se llama estrategia evolutivamente estable. La estrategia evolutivamente estable, que se la conoce como las 3E, da cuenta de todos aquellos procesos de adaptación que se han mantenido durante millones de años. Por lo tanto, cuando hay una estrategia evolutivamente estable, ese comportamiento que ha podido trascender los años jamás puede ser un comportamiento dañino para el sujeto que lo porta, porque mantiene precisamente el principio de la vida, da lugar a la estabilidad de la vida. Esto es sorprendente y es lo más prejuicioso de entender del tema de las violaciones. La violación es un comportamiento triple E, es una estrategia evolutivamente estable y por lo tanto no debería causar daño a ninguno de los sujetos que participan en este proceso. Es decir, que el violador ni la violada deberían sufrir daño porque ocurra una violación. Eso es lo que pasa en todas las especies animales, excepto en el hombre. Hay un video en YouTube que si ustedes lo buscan lo van a poder encontrar en el que se ha filmado la violación de un ballenato. Como un balleno viola a una ballena. La ballena va nadando en el océano, aparece el balleno que no está seleccionado para la cópula sexual, aborda a la ballena y la viola. Por supuesto, en el momento del impacto, la ballena cae al fondo del mar y es allí donde el balleno la puede violar. Pero terminada la violación, que dura unos segundos, la ballena continúa nadando como lo ha hecho durante millones de años. Es decir, ha ocurrido una violación acorde al principio de la vida. La violación de las ballenas no le provoca ningún daño a la hembra ballena que ha sido violada. Por supuesto, la ballena sí se resiste a ser violada, trata de escapar del macho que la está intentando violar y se produce un forcejeo, que el video lo retrata muy bien, incluso se nota que hay un triunfo físico del violador, por eso la ballena cae al lecho del mar y allí se consuma la violación. Pero terminada la violación no hay un daño a posteriores porque la ballena sigue nadando. Lo mismo ocurre con todas las especies animales. Incluso hay una mosca, la mosca Panorpas, que cómo será que este principio se ha desarrollado durante millones de años, que los sujetos violadores de estas moscas ya le han crecido pinzas dorsales especialmente destinadas a la violación. Solamente los tienen las moscas Panorpas, machos violadores, a estas pinzas, que les sirven para atrapar a la hembra y poderla violar. Es decir, cuando una hembra Panorpa ve una mosca con estas pinzas, sabe quién es, que es un violador y trata de huir. Si es que puede, huye. Y si es que es sorprendida, va a ser inexorablemente violada. Pero luego de la violación, la mosca no sufrirá un daño significativo. Sí, en el momento de la violación se produce una lucha de estos dos animales, la hembra y el macho,
porque la hembra no lo ha elegido a este macho para la cópula. Y este macho no respeta su decisión y la viola. Pero la violación es eso, un principio de la vida. Incluso se ha llegado a saber que el semen de los violadores es de un material genético mucho más rico que el semen de los sujetos consensuados para la cópula sexual, por una cuestión absolutamente evolutiva. Como los sujetos violadores no tienen la posibilidad de una cópula sistemática y consensuada con las hembras, saben que tienen muy pocas oportunidades de que su semen llegue a inseminar a la hembra para que tenga cría. Y los violadores también quieren propagar la especie. Entonces, eso ha hecho que el semen de los violadores sea de una mayor calidad que el semen de los machos alfa, en cuanto a la velocidad de los espermatozoides y a la fecundidad de los mismos. Este es, por ejemplo, un principio evolutivo propio de la vida y que va mostrando que la violación es un proceso evolutivo que se da durante millones de años. En el ser humano, aparte que se ha dado desde hace millones de años, también se sabe que se ha desarrollado en todas las sociedades. No hay ninguna sociedad, según estudios darwinianos, en el que no haya sujetos violadores. Es decir, que la violación es un comportamiento que, si bien es ilegal e ilícito y está muy bien que la ley lo reprima, también es importante reconocerlo que es parte del principio de la vida, porque se ha desarrollado con la vida misma. A este concepto que les acabo de transmitir lo vamos a tomar de una manera científica y no prejuiciosa. Vamos a ir intercalando algunas cuestiones que fueron apareciendo en la investigación para que yo les pueda mostrar los resultados que me dio. Miren, ahora les voy a mostrar lo siguiente. He tomado una entrevista a un violador a la que la considero la entrevista típica, es decir, la entrevista más significativa que he encontrado en estos 41 violadores. Se las voy a leer tal cual, para que después la vayamos articulando con el concepto de violación en la especie animal y vamos viendo y sacando algunas conclusiones acerca del perfil del violador. Escuchen cómo fue esta entrevista. Acababa de entrar a la oficina del psicólogo. Era por primera vez que venía a este lugar. Vio que estaba su carpeta de historial criminológico sobre mi escritorio y dijo: «No fui yo». A lo que le respondí: «Disculpe, ¿me podría explicar mejor lo que dijo? Sí lo escuché». «No fui yo el que cometió la violación». Hice silencio. «Fue lo mejor para todos que yo me haga cargo». Lo miré y seguí en silencio. «Fue mi hermano. Somos mellizos. Él ahora está trabajando en la política y lo hubiera perjudicado mucho. Así que me hice cargo». «¿Y a vos no te perjudica?» «Él le dio trabajo a muchos de mi familia y hubiera tenido muchos problemas en la línea política que trabaja si caía preso. Todos hubieran quedado sin trabajo». Nuevamente le comenté: «Decime un caso de un político que cayó preso y que la gente a la que él le dio trabajo lo perdió después que cayó preso». Él me miró, no sabía qué contestar. Así comenzó la primera entrevista. Luego mantuve 65 entrevistas con este violador preso. Ahí en la entrevista vamos a ir viendo varios elementos que están presentes en los violadores y lo vamos a ir relacionando con el concepto de violación. Lo primero que aparece ahí es que este señor niega la autoría del hecho. Todos los 41 violadores de mi muestra negaron la autoría del hecho y es una de las grandes características de los violadores. Niegan la autoría del hecho, se escabullen de la responsabilidad de sus actos.
Esa es una de las grandes características de los violadores. Ello me llevó a hacer un dispositivo de trabajo para ver si yo podía romper esa caparazón de mentira que tienen los violadores, porque si los violadores están presos, se imaginan que la justicia ha probado que ellos son los responsables del hecho. Es decir, en la mayoría de los casos, el ADN los delata, hay testigos que los certifican, la víctima no puede equivocarse quién ha sido el autor, pero ellos siguen negando la autoría de los hechos. Ustedes pueden ver en esta pequeña entrevista que yo trato de hacer una mínima confrontación, lo cual no se debe hacer en la primera entrevista, de confrontar al sujeto, pero yo aquí lo hago porque tenía ya alguna experiencia con los violadores y le muestro este hecho de que era prácticamente difícil que él me pueda referir a algún caso de un político que al caer preso, primero que los políticos no caen presos y segundo que la gente que consigue trabajo gracias a un político, cuando el político cae preso no lo pierde el trabajo. Bueno, yo al confrontar eso a este individuo que estaba preso era para tratar de romper mínimamente o para mostrar que estaba presente esta caparazón de mentiras. Bueno, eso está siempre presente y yo lo he llamado el constructo, la negación de los violadores. Hay un capítulo en el libro en el que muestro una técnica que empleé con el constructo de la negación de los violadores. Bueno, en otro momento podríamos hacer un seminario y les muestro la técnica esta. Lo que aquí aparece, y de una manera también muy importante, es que este violador, con el cual yo estoy comenzando a entrevistar, muestra algunas características propias de todos los sujetos violadores en las distintas especies. ¿Se acuerdan que les dije que una de las características es que era una estrategia evolutivamente estable que se había desarrollado durante millones de años y que no producía daños a los sujetos que intervenían en ella? Bueno, los violadores, por lo general, son sujetos que no presentan un diagnóstico psicopatológico severo. Se los vuelvo a repetir. Los violadores no presentan un diagnóstico psicopatológico severo. Es decir, que por lo general los violadores no son enfermos mentales. El violador es un sujeto estabilizado emocionalmente que puede desempeñar varios roles sociales con muchísima adaptación y de una manera bastante satisfactoria. Por lo general, los violadores son sujetos que son buenos maridos, buenos ciudadanos, buenos amigos, buenos padres, pagan sus impuestos e incluso pueden desarrollar algunos hobbies sociales bastante aceptados. Por ejemplo, este violador al cual yo estoy entrevistando, él me lo dijo muchísimas veces que él prefería jugar al fútbol antes que violar. Porque esa es una de las características de los violadores. Los violadores no están, como les dije recién, no son enfermos mentales, por lo tanto, no se obsesionan con violar. Eso es algo muy importante que ustedes como policías lo tienen que saber. Cuando persigan a un violador, si es el violador evolutivo del cual yo le estoy hablando, no es un sujeto que está obsesionado por el tema del sexo. No es un sujeto obsesionado por violar. Simplemente viola porque tiene que ver con una particular actitud de él hacia la vida, que es violar. No porque sea un enfermo mental. Entonces, muchos de los perfiles a los cuales ustedes están acostumbrados a trabajar, lo plantean que el violador es probablemente un tipo de enfermo mental o que tiene alguna característica psicopatológica especial. Bueno, yo le diría que eso está en plena revisación porque los violadores, que son los que más frecuentes hay, primero, escuchen esto, son violadores de mujeres fértiles. El mayor número de violadores es de mujeres fértiles, es decir, que la mayor cantidad de mujeres violadas están en edad fértil, desde que comienzan con la primera menarca hasta que, digamos, terminan
de ovular en el ciclo de la vida. Entonces, la mayor cantidad de mujeres violadas está en esa franja y por lo tanto los violadores las prefieren a ellas. ¿Sí? No hay una mujer preferida por el violador con mayor rango que el de la mujer fértil. ¿Por qué? Porque la violación en el hombre responde a exactamente el mismo principio que la violación en monos, gorilas, ballenas, langostas, mosquitos, arácnidos y algunos artrópodos. Buscan la fertilidad para poder, digamos, darle continuidad a las especies brindando su semen. Es decir, los violadores también quieren tener hijos. Digamos, no se hacen cargo de la crianza de ellos, pero sí lo desean tener. Entonces, ese es el mecanismo que los lleva a violar. Entonces, son sujetos poligínicos que tratan de inseminar la mayor cantidad de hembras. Esto da un perfil absolutamente psicológico a este tipo de violador, al más frecuente. Son violadores que tienen una variada actividad sexual. Por ejemplo, este violador que les acabo de leer la entrevista tenía 3 tipos de actividad sexual con 3 tipos de mujeres distintas. Primero, su esposa. Él es casado. Segundo, tiene amantes. Es decir, son mujeres a las que trata de seducir para tener una vida sexual activa, pero que esas mujeres seducidas saben que él es casado. Y la tercera forma con la cual él tiene sexo es violando. Entonces, esto es algo muy importante que ustedes como policía lo sepan. El violador no es un carenciado sexual, para nada. Es un sujeto poligínico que va a tratar de tener la mayor cantidad de relaciones sexuales que él pueda en la vida. Ese es el violador más frecuente. Ustedes saben que nosotros muchísimas veces hablamos de que los medios no tan solo informan, sino que deforman. Bueno, precisamente ahora estamos frente a un caso. Los medios de comunicación nos han vendido la imagen que se ha inscrito en nuestra mente de que el violador sería una clase de sujeto enfermo que está obsesionado por violar, que está obsesionado con el sexo, que busca hacer daño a las víctimas. Bueno, yo les quiero decir que indudablemente existen sujetos que violan, que hacen y causan esos efectos. Hay sujetos que violan, que hacen daño a las víctimas, que las matan, que gozan torturándolas, pero esos sujetos que violan de esa manera, digamos desde mi óptica, no son violadores. Son sujetos que violan, pero pertenecen a otra especie, digamos, de criminales. Porque los violadores tienen esta característica, tienen una búsqueda sexual afanosa, pero donde la consecución primera no es hacer daño a la víctima, sino poder violar. Los violadores, de mi muestra, hacían un uso instrumental de la fuerza combinado con manipulación. Hay algo que ellos tienen que hacer a la víctima para que la víctima colabore, entre comillas, o le facilite la violación. Por eso tratan de manipularla y hacen un uso instrumental de la fuerza, como hacía el balleno que yo les comentaba, que sí la golpea a la ballena para poderla violar, la tira al lecho del mar. Acá también los violadores sí hacen un uso instrumental de la fuerza, más si se trata de mujeres fértiles que ya se pueden resistir. Pero por lo general lo que les ocurre a las mujeres es que el miedo a la violación las paraliza. Una vez que la mujer se ha paralizado, le acaba de facilitar al violador la violación. Lo que yo promuevo en el otro libro es que la mujer se tiene que defender del violador, porque el elemento que menos soporta el violador, ¿saben ustedes cuál es? Exactamente, el grito de las mujeres. El grito de la mujer es el elemento que el violador, a pesar de que lleva millones de años violando, no lo puede controlar. Es lo que más lo desespera, que las mujeres griten, arañen, pataleen, porque saben que eso es lo que les puede, digamos, hacer perder la cuestión más importante de ellos, que es la libertad, no el violar. Un violador que no puede violar, no le afecta el hecho que sea un intento fallido, la violación. Lo que realmente lo afecta es perder la libertad, es perder la impunidad de violar. Entonces, el elemento más temido del violador es en la víctima que se defiende y en la víctima que grita. Entonces, es bueno que se puedan hacer algunas campañas de prevención
informando a la gente que a pesar de que ha pasado millones de años, el elemento que todavía el violador no puede contrarrestar, no puede neutralizar, es el grito de la mujer en su intento de defenderse. Incluso la defensa física de la mujer le facilita al violador la violación, porque le da lugar a que se instaure una acción de defensa y eso le facilita la violación. Entonces, esto que estoy hablando del violador marca, por ejemplo, dos elementos que quiero que lo puedan diferenciar con el antiguo perfil de violador. Se ha hablado mucho con respecto al tiempo refractario entre una violación y otra en la que incurre el violador. Bueno, el violador, que responde a este principio de la violación como una cuestión evolutiva, no tiene tiempo refractario. ¿Por qué no tiene tiempo refractario? Porque no es un sujeto enfermo mental, porque no es un sujeto obsesionado con violar. Entonces él puede posponer la violación hasta la circunstancia adecuada. Entonces el tiempo refractario no está dado por la subjetividad del violador, por la personalidad del violador, sino que está dado por las circunstancias. Cuando el medio y las circunstancias le son favorables, el sujeto vuelve a violar. Pero no es un tiempo refractario en sí mismo, sino que dada la circunstancia, él puede volver a violar. Si no se dan las circunstancias favorables, si él ve que corre peligro su libertad, si él ve que no va a salir impune de una violación, no viola, no se altera su personalidad, emocionalmente no le pasa nada. Él dice, bueno, no he podido violar, no violo, en algún momento se dará. Entonces, ¿por qué se ocurre esto? Porque no son enfermos mentales por el sexo. Este principio de millones de años hace que el león que no viola tampoco se tira del precipicio porque no puede violar. Sabe que en algún momento alguna leoncita va a estar un poquito enferma, se va a alejar de la manada, se va a alejar del león alfa y él ¡pop!, la va a violar. Entonces, la violación está dada por las circunstancias ambientales, no por la personalidad del violador. El tiempo refractario no existe. Pero ahora quiero que lo tengan bien en claro. Estamos hablando de violaciones de un macho a una hembra, de un hombre a una mujer, en edad fértil, que son donde hay la mayor cantidad de violaciones. Sí existen otro tipo de violaciones. Obvio que existen las violaciones a menores, pero no son las más frecuentes. Todos los científicos, de alguna manera, cuando estamos investigando algo, tratamos de no caer en una cuestión que es prácticamente inevitable, que son las clasificaciones. Ustedes van a poder ver que todos los científicos de alguna manera llegan a utilizar alguna clasificación. Todos tratamos de no caer en ese lugar, que ya lo sabemos, es un lugar común, pero es bastante difícil. Bueno, yo también no he podido evitar caer en las clasificaciones, solo que he tratado de hacerlas lo más sencillas posible. Yo me he manejado con dos tipos de clasificaciones. Una está centrada, como le estoy diciendo, en la víctima. Habría dos clases de víctimas. Una es la más frecuente, que es la mujer fértil, y la otra víctima es cualquier otro tipo de mujer, que no caiga dentro del espectro de la fertilidad. Y el otro tipo de clasificación del violador es desde la perspectiva de la misma víctima, en donde hay dos tipos de violadores. El violador conocido por la víctima y el violador desconocido por la víctima. Ustedes, si yo les preguntase a ustedes, ¿cuál creen que es más frecuente, más abundante en el mundo de los violadores? ¿El conocido por la víctima o el desconocido por la víctima? Si ustedes miran los medios de comunicación, van a creer que el violador más frecuente es el desconocido por la víctima. Bueno, las estadísticas internas de los violadores muestran que no. El violador más frecuente es el violador conocido por la víctima, pero no solamente a menores, sino también de mujeres fértiles. Es decir, que hay una enorme cantidad de mujeres que no denuncia las violaciones. Esto dicho por los mismísimos violadores. Los mismos violadores
no estamos hablando de estadísticas judiciales ni de estadísticas criminológicas. Estamos hablando del relato de los violadores. Los violadores saben que la mayor cantidad de mujeres no los denuncian. Y especialmente las mujeres que no los denuncian son las mujeres que los conocen. Es decir, que cuando estos violadores abordan vecinas, amigas, compañeras de trabajo, ex mujeres, ex novias, saben que prácticamente cuentan con la impunidad del miedo. Las mujeres por miedo no denuncian. Bueno, esa es, por ejemplo, otra cuestión muy importante que ha arrojado mi investigación y que yo le he tratado de alguna manera de poder explotar un poquito más en el libro de las víctimas. El elemento más importante que hay, que protege a los violadores, es el silencio de las mujeres. El silencio de las mujeres que han sido violadas es el elemento que más los protege a los violadores. Y ellos lo saben. Lo saben, lo dicen, lo disfrutan, lo gozan. Bueno, entonces creo que uno de los elementos importantes es poder concientizar a la población que el mayor número de violadores es, primero, violadores de mujeres fértiles, y segundo, aun cuando caen en el mismo grupo, son violadores de mujeres conocidas. Es decir, que si estos dos elementos pudieran atravesar la barrera del miedo, se podría denunciar mucho más a los violadores y incluso se los podría identificar y atrapar. Les voy a mostrar en primer lugar los capítulos más importantes que se desprenden de esta investigación que están en el libro. Ahora les quiero mostrar, de alguna manera, los indicadores que ha ido arrojando mi investigación para que les pueda aportar al perfil del violador. Recuerden, el violador del cual yo hablo es del violador más frecuente, el violador que está entre nosotros hace millones de años. ¿Y saben qué? Los biólogos evolutivos dicen que los violadores se irán de esta tierra junto con el último habitante.